Continuación vamos a hablar sobre el tratamiento de sangrados. Aunque tengamos una gran prevención del sangrado, algunos pacientes sí lo van a sufrir, entonces hay que estar preparados para resolverlo y saber qué hacer. La terapia de reemplazo del factor 8 tiene que seguir siendo una consideración, sobre todo para aquellos pacientes con inhibidores de baja respuesta, que no van a tener un aumento en su titulación de anticuerpos con factor 8, y eso es cierta proporción de los pacientes. Sin embargo, la terapia puente será necesaria para aquellos que tengan inhibidores de alta respuesta bueno, que de plano también tengan inhibición reducida del factor 8. Aquí vemos entonces los concentrados de protrombina. Tenemos que el tratamiento de Novo7 el estándar son 90 microgramos por kilogramo. Digamos que la rutina alternativa para un sangrado articular serían 270 microgramos por kilogramo. Pero lo preferible es utilizar la dosificación estándar en pacientes con emicizumab. En el pasado he tenido varios pacientes que antes no habían respondido a Novo7 o Novo7, pero ahora sí ya aparentemente presentan respuesta. Feiba es otro medicamento que utilizan para hemorragias de rutina 50-75 unidades por kilogramo. Si son sangrados muy severos, pues obviamente que no queremos utilizar dosis tan severas como de 100 unidades por kilo por varios días, ¿no? Pero no se debe de exceder, sobre todo la dosis de 200 unidades por kilo. En el estudio Haven 1 hubo microangiopatía trombótica en 5 pacientes. Todos estos son los detalles de los 5 pacientes. Se listan aquí. Todos los pacientes tuvieron múltiples eventos de APCCs. Algunos habían recibido Novo7 antes de cambiarlos de medicamento a APCC. Habían tenido trombosis manifestada como trombocitopenia, 2 con trombosis, 1 con necrosis tisular y con intracoagulación diseminada. Vemos aquí todos los pacientes que utilizaron emicizumab se pudieron recuperar de su angiopatía trombótica. 2 incluso volvieron a utilizar emicizumab. Entonces es importante saber esto y estar consciente, sobre todo cuando con APCCs, una vez que se emprendió la estrategia de control de APCCs, esto no se volvió a observar. Entonces, para tratamiento de sangrados en pacientes con emicizumab, decimos que Novo7 es la primera elección para terapia de entrada. No se reportó ni TMA ni trombosis cuando se utilizó emicizumab en conjunto con RF7A. Evitamos APCCs. Se pueden considerar para su uso APCCs cuando hay un sangrado refractario con dosis más bajas o duración mínima. Sobre todo si ha habido sangrados, hay que tener mucho cuidado con Novo7. Puede uno considerar justamente, por ejemplo, utilizar menos de 50 unidades por kilo o dosis bajas y empezar con mucho cuidado con un monitoreo por un clínico experimentado. Este es básicamente el asterisco de cómo manejar APCCs. Espero que nunca lo tengan que considerar para sus pacientes, pero podría ser que llegara el momento y en todo caso sí, háganlo con todo cuidado. Si se utiliza el factor 8 en el ambiente de emicizumab tiene más afinidad por el factor 9A que emicizumab y no ha habido trombosis en este ámbito. Ahora, entonces la cirugía en pacientes con inhibidores siempre ha sido difícil y no creo que emicizumab pues vaya a facilitar gran cosa las cosas. Hubo varios procedimientos quirúrgicos en los estudios tanto Haven 1 como Haven 2, 29 procedimientos quirúrgicos en 22 pacientes. Varios de ellos fueron extracción de piezas dentales y dispositivos relacionados con CEVA. Algunas cirugías menores. En ellos hubo 6 eventos de sangrado en el postoperatorio, solamente 2 requirieron de tratamiento, o sea que una buena proporción de los procedimientos quirúrgicos pudieron continuar sin ninguna terapia adicional. De las 9 cirugías que sí recibieron profilaxis adicionalmente, hubo un sangrado postoperatorio.
Vamos a continuar a hablar de la erradicación de inhibidores. La inducción de tolerancia inmune es dar factor 8 o factor 9 a altas dosis con tiempo para eliminar el inhibidor, y esto se ha hecho desde el 74 por parte del Dr. Brodmann y colegas, y es efectivo en 2/3 de los pacientes. Se considera como la regla de oro de la atención, sobre todo porque el factor 8 es más efectivo para tratar sangrados que la terapia puente. Pero dado el beneficio del emicizumab que hemos observado, en donde emicizumab realmente ha sido capaz de reducir la frecuencia de sangrado significativamente, pues hay cierta pregunta, y bueno, yo creo que esta área seguirá evolucionando sobre el rol de ITI en la era de emicizumab. Creo que todos los médicos van a responder esta pregunta diciendo que sigue habiendo un rol definitivo y que la intención deberá ser erradicar el inhibidor en personas con inhibidores diagnosticados. ITI deberá seguir manteniéndose intacto. Entonces, ¿quién deberá recibir los ITIs? Todos los pacientes que tengan inhibidores. Uno diría que no son clínicamente significativos, de título bajo, y que quizás sean transitorios, y que quizá, bueno, estamos conscientes de que puede haber falsos positivos. Una sola prueba no deberá de llevar al uso de emicizumab o ITI inmediatamente. Hay que repetir la prueba con el tiempo y ver si el paciente ha cambiado en su respuesta al factor 8. Clínicamente, bueno, hay también inhibidores que son clínicamente significativos, y tenemos que considerar como de alta respuesta los que tengan 5 unidades de Bethesda, los de baja respuesta, más de 5 unidades de Bethesda, y respuesta alterada al factor 8. Si el paciente tiene un inhibidor de baja respuesta, quizá uno lo pueda utilizar el factor 8 a niveles más altos para manejar sangrados, y esto nos podría dar oportunidad de observar al paciente y comenzar con el ITI más adelante. Uno también podría proceder inmediatamente. Ahora, los predictores de éxito, la edad a la que puede iniciar el ITI, o sea, la titulación pico sería de una cantidad mayor a 200 unidades de Bethesda para buen riesgo, o menos de 200 para factores de riesgo malo. Otros predictores son el título después del inicio del ITI. Entonces, si después de administrar el ITI tienen un factor de menos de 100, pues quiere decir que se puede tener éxito con 6 veces más. Los pacientes que tienen mutaciones significativas del genotipo 8 pueden tener inserciones pequeñas o de lesiones pequeñas. Ahora, aquí vemos la dosis de ITI. A nivel internacional se ha comparado con 200 unidades internacionales por kilo por día versus 50 unidades por kilo por semana. Vemos aquí que los resultados en la gráfica se manifiestan muy parecidos. Los tiempos a respuesta y la proporción de pacientes que respondieron son parecidos. Entonces, yo creo que ambas son una opción. Previamente a emicizumab, esta evidencia nos dice que el riesgo de sangrado era mayor, con una proporción de riesgo de 2.2 veces más alto. Y esto llevó a los individuos a utilizar una dosis más alta de 200 unidades por kilo por día. Pero con el éxito de emicizumab, creo que las personas han empezado a pensar, bueno, quizá podemos usar emicizumab para evitar el sangrado y después utilizar una estrategia de factor 8 menos agresiva que pueda, pues, digamos, dejarnos metas más fáciles para que la familia las cumpla. Ha habido cierto reporte, primero que nada de mis colegas en Atlanta, que reportaron a ASH que habían utilizado emicizumab con ITI y como que tomaron una dosis intermedia de 100 unidades 3 veces a la semana por kilo por día, y también en pacientes que habían tenido el tratamiento 4 semanas o más, y todos habían tolerado bien el medicamento. Posiblemente, o sea, no hay prueba de
de que en realidad la reducción de la dosis pueda tener menos éxito. Entonces todavía queda por definir ese punto. Bueno, primero que nada va a haber el inhibidor negativo por 2. Queremos ver que la cantidad de factor 8 que se tenga después de la infusión es lo que debe de esperarse. El estándar esperado es de 66% para pensar que hay una tolerancia exitosa. Eso no es totalmente normal, entonces quizás sea un poquitito, algo un poquitito más alto nos pueda dar la posibilidad de mantenernos tolerantes en el futuro. Y la vida media también se normaliza, que debería de ser mayor de 6 a 7 horas. Un método alternativo podría pues medir después de 48 horas, después de un lavado, o esperar una concentración mínima de menos de una unidad internacional por decilitro después de 20 a 50 unidades internacionales por kilo. Hay que recordar que debe de haber un buen lavado, porque si hay factor 8 circulante en el tratamiento, pues va a llevar a un título falsamente normalizado y podría indicar una mejor recuperación de la que tendrían si se hubiera dado el lavado apropiadamente. La vida media podría afectarse, pero es sobre todo la recuperación que se alteraría junto con el título. Lo mismo al manejar ITI con emacizumab, van a tener que hacer estudios cromogénicos junto con todas estas otras pruebas. Ahora, con la falla se mide como falta de declinación de 20% después del título inhibidor en periodos de 6 meses, ¿no? El título inhibidor permanece a 5 unidades de Bethesda por mililitro y hay inhabilidad para utilizar el factor 8 para evitar sangrados. Esto es lo que se va a medir como tolerante con éxito o fracaso. Hay casos como un poco intermedios en donde se puede utilizar el factor 8 para evitar el sangrado. Estas personas se considerarían como parcialmente tolerantes, aunque no se tiene un éxito rotundo en términos de lograr la tolerancia, pues para